quien se rebeló y llegó hasta 200 kilómetros antes de Moscú. Derribó 5 helicópteros, 2 aviones, y eso nos mostró un nuevo panorama mundial, que no era lo que a veces creemos de que es tan seguro como era Putin en cuanto al apoyo de los militares. Pero en fin, eso es harina de otro costal, pero queríamos que también lo supiera, esté pendiente. Una vez que termine la mira y vea, obviamente, el bolígrafo rojo, puede darse el tiempo de empezar a averiguar lo que pasa en el mundo. Pero mientras tanto, aterrizamos en territorio. Y esta noche vamos a hablar sobre algo que incumbe a toda la ciudadanía. A usted que esté en su casa, a sus muchachos, a su esposa, a sus hijos, a los yernos, a todos. Porque vamos a hablar sobre el incremento del costo del pasaje del transporte urbano. ¿A poco usted no sabía que el pasaje se aumentó hace un año? A usted dirá, pero pues yo sigo pagando lo mismo. Aquí vamos a explicarle por qué y por qué de pronto desde agosto podría dejar de pagar y pagar los 30 centavos y pagar la tarifa estipulada en el aumento, ¿no? Para eso hemos invitado a Julio César Calero, concejal de Santo Domingo, a Iván Pallaroso, que es el presidente del Consorcio de Transportación Urbana, mío, y a Pedro Melo, que es dirigente barrial. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Saracay Televisión, y este es un tema que pues a todos nos incumbe, porque cuando se trata de que alguien pone la mano al bolsillo y tiene que sacar más, sobre todo en este momento de crisis, centavito a centavito se va sumando y al final es un peso más. Para que entremos en contexto, nos gustaría que empezáramos conversando con Iván Pallaroso y nos explicara cómo es que, y si es cierto o no, hubo un aumento de pasaje aprobado por el Consejo Municipal de Santo Domingo. Buenas noches, Iván. Bienvenido a su programa En la Mira. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a nombre de la transportación urbana. Un saludo a los compañeros panelistas. Y gracias por la oportunidad de poder informar a la ciudadanía sobre el tema que hoy en día nos embarga. Yo quiero que me permita primero explicar las obligaciones contractuales que tenemos los operadores de transporte en la ciudad. Hay un contrato de operación suscrito el 26 de marzo del 2018. Una de las primeras obligaciones es que estamos obligados a renovar cada 14 años los buses urbanos. Y la resolución es clarísima y dice, solo se puede renovar con buses nuevos. ¿Y cuánto cuesta un bus nuevo? $130,000 con el 30 y 40% de entrada. Eso es importante que la ciudadanía sepa las inversiones que hacen los operadores de transporte urbano. Luego tenemos un tema de seguros requeridos. Hay una póliza de responsabilidad civil frente a terceros y daños propios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ciudadano que utiliza un bus urbano tiene seguro de vida. Consecuentemente, si hubiera un accidente con daños a personas, el seguro estaría cubriendo. Y la transportación urbana año a año tiene un costo aproximado de $200,000 para renovar este seguro. Luego tenemos otra obligación, que pagamos un valor por derechos operacionales, que ninguna otra operadora o en otro, digamos, otra línea de transporte lo paga. La transportación urbana paga $100 anuales por bus para derechos operacionales. Perdón, Iván, para que quede claro y que usted pueda continuar con esta información que es verdaderamente importante. Usted habla y dice que para el pago del seguro te he destinado $200,000, pero ese es para toda la transportación, no creo que sea para cada conductor. No, a nivel global de las operadoras. Porque de pronto usted en su casa vaya a pensar de que, Dios, cada dueño de bus tiene que pagar $200,000. No, es para todas las unidades. ¿Son cuántas? ¿300 más o menos? 385 unidades, entonces se divide $200,000 y eso es lo que le corresponde pagar a cada unidad por el seguro de vida. Continúe, Iván. Y luego tenemos un seguro de garantía técnica anual. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos obligados los operadores de transporte a contratar un seguro para la garantía
de la actividad que desempeña la transportación urbana. Sin este seguro no podríamos operar. Consecuentemente, si habría un mal servicio de alguna operadora, la empresa pública municipal puede ejecutar este seguro. Esto tiene un costo más o menos también de 200.000 al año, que pagamos obviamente en conjunto. Adicional a ello tenemos gastos de matrícula, tenemos gastos de revisión técnica vehicular. Estas son las obligaciones contractuales que nos toca cubrir anualmente para operar en la transportación urbana. Ahora, es de entender que en el caso de las inversiones en la renovación de flota en todo el país, tiene la vida útil los buses urbanos de 20 años y acá se redujo a 14 años. Nosotros estamos obligados a hacer la renovación en 14 años. Por lo tanto, los operadores de transporte tienen que ir preveyendo el ahorro para poder invertir. ¿Esa renovación se establece por una ordenanza o por qué tipo de...? Cuando se crea la empresa pública municipal de transporte, se crea bajo una ordenanza municipal. Y dentro de la ordenanza municipal pues, le faculta a la empresa pública municipal firmar contratos de operación con los operadores, y en los contratos de operación la empresa pública municipal establece todas estas cláusulas que son de carácter obligatorio. Caso contrario, no podemos matricular ni operar. Esto es como tema del contrato de operación. No sé si posterior me permiten sobre el tema de la ley. Claro. Pero la pregunta era, ya que usted nos explicó los detalles, ¿se autorizó un aumento? ¿Hay aumento? Y si es así, ¿cuándo? Sí. Lo que quiero es ir explicando ahora en qué se ampara el aumento. Luego, para eso vamos, pero sí. Solo quiero que me diga, ¿sí o hay aumento o no? Sí, claro, ya, hay una nueva tarifa. Luego usted nos va a explicar. Pues tenemos con suerte a Julio César Calero, quien es concejal y tiene los datos más frescos. ¿Cómo es eso que hay un aumento y la ciudadanía en su mayoría no lo sabía? Bueno, gracias, estimado Jorge, por la invitación. Saludo a todos los santodomingueños. Primero, desearle la alegría de los éxitos que tenemos, cumplir 56 años de vida de cantonización de Santo Domingo. Así que saludo a mi ciudad, contentos que iniciamos de este fin de semana con las fiestas. Y esperemos que se desarrollen, se desenvuelvan en santa paz, con mucha seguridad. A los santodomingueños, cordiales saludos. Mira, hay que hacer ciertas precisiones. No se ha aumentado el valor del pasaje. El valor del pasaje en Santo Domingo es de 30 centavos el pasaje completo y de 15 centavos el medio pasaje. Quien diga que ha subido, que me lo demuestre. Hay una certificación 050, aquí tengo un documento, no sé si lo podrían acercar. Sería bueno que la ciudadanía que esté en sintonía pueda ver. ¿Qué dice este documento? Es una certificación que la da el secretario del directorio de la empresa pública municipal de transporte y gerente a la vez, el señor Héctor Fiallo Sandoval. ¿Qué dice él? ¿Qué se aprueba en esta resolución? Dice, resolvió a través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes, aprobar la actualización de los resultados y condiciones del estudio de la tarifa técnica y de la tarifa socialmente justa. Ojo, dos tarifas, estimado Jorge. Tarifa técnica, una, y tarifa socialmente justa para el transporte público urbano el 2022. Esto es lo que se aprueba primero en la empresa pública y luego va a consejo. Pero correcto, pero eso viene a raíz de una orden ministerial, ¿no? Bueno, esto de acuerdo a la empresa, al Ministerio de Obras Públicas, que dice que se debe hacer la actualización de tarifas cada 2 años, no aumentar el pasaje, sino la actualización de estudios. Y acto seguido, del 26 de julio, estimado Jorge y ciudadanía, hay otra certificación. Esta certificación es la 231, para que la puedan ver, y en la parte pertinente dice que resuelve lo mismo. Aprobar lo de estudios, la actualización de lo de estudios para las dos tarifas, para la tarifa técnica y para la tarifa socialmente justa. Aquí no dice que se aumenta el pasaje, ni en 5 centavos ni en 9 centavos, como se aparenta o se cree pensar en la ciudadanía que se puede hacer, no. Es 30 centavos del pasaje completo y 15 centavos el medio pasaje. Y de ahí comienza, Jorge y ciudadanos, comienza un tema que para mí no está claro. Primero,
quién aprueba la compensación o quién mociona en el Consejo Municipal esta compensación, con qué atribución la empresa pública de transporte paga una compensación. Pero es que si no se ha subido, ¿qué compensación se va a pagar? Correcto. Si solo es un estudio según lo que usted nos dice. No es lo que yo digo, estimado Jorge. Son documentos que tienen firmas de responsabilidad y que son los que han servido de base. El uno firmado por el secretario general, que es del secretario del Consejo Municipal, y el otro que es del secretario de la Empresa Pública de Transporte y que es de gerente, el doctor Fiallo. Entonces, no es que yo digo en documentos, y yo soy profesional del derecho, tengo 15 años, y entonces conozco la normativa y sé cuando las cosas están bien y están dentro del marco de lo legal y cuando no están las cosas dentro del marco de lo legal. Por lo tanto, no hay incremento de pasaje. ¿Y este pago de esta compensación está dentro de lo legal? Desde mi punto de vista, no hay base legal para aquello. Pero yo le quiero mostrar otro tema. Este es la sesión de consejo del 26 de julio del año 2022. Es justamente donde se crea para mí el problema. En la parte pertinente, el señor Fiallos manifiesta que no se ha subido el pasaje, le aclara a alguien que pregunta y le manifiesta que el pasaje, aquí es lo que dice. No sé si igual me ayudan para hacer el acercamiento. Podría leerlo si es que... Sí, en la parte pertinente para que Fabio me ayude. Aquí donde lo he puesto yo, lo que decía el señor Fiallo acerca del pasaje. Y le voy a dar lectura en la parte medular. Dice, con su permiso, señor alcalde, a la señora concejal Coloma, en primer lugar, permítame aclarar, no hay pago más allá de 30 centavos. La tarifa de transporte urbano seguirá siendo de 30 centavos y a las personas con discapacidad, personas de tercera edad, seguirán pagando 15 centavos. Clarito, ¿sí? Luego de esto, luego de las intervenciones, ¿qué es lo que se emociona? ¿Qué es lo que emociona? Estimado el compañero camarógrafo, si me acompaña, aquí en esa misma sesión de consejo de 26 de julio, mociona un concejal, Johnny Espinosa. ¿Qué emociona? La actualización de los estudios de la tarifa técnica y de la tarifa socialmente justa. Y esa moción es la que entra a debatirse en el Consejo Municipal, la misma que es aprobada, según la certificación, 9 votos a favor, 2 en contra, 1 en blanco. Esa fue, pero en ningún momento, una vez que se hace votación, se acaba la sesión de consejo. Y la pregunta nace a los ciudadanos y al compañero Iván, porque si es que me faltó una hoja que me lo digan, ¿en qué momento el Consejo Municipal aprobó la tarifa técnica o la socialmente justa? Y luego, ¿quién autorizó el pago de la compensación si en documentos no existe? Eso a mí no me han dado solución y espero que me puedan responder. Pedro, usted conocía de este intrínculis que nos está mostrando el concejal Calero. Bueno, un saludo a la ciudadanía y gracias a la invitación. Justamente este 3 de julio cumplimos en Santo Domingo viviendo 56 años. Somos parte de la historia de Santo Domingo. Bueno, lo que tiene que ver con el asunto de la elevación de los pasajes, el mismo estudio establece que no es conveniente la elevación de la tarifa de transporte. El 95% de la población así lo establece el mismo estudio. Nosotros podemos certificar que en las organizaciones donde nosotros vivimos, trabajamos en nuestro territorio, las condiciones económicas de las personas es realmente muy difícil. La capacidad económica de ahora para que se suba un pasaje sería un golpe muy duro a la economía de Santo Domingo. Sabiendo de que salimos de una pandemia, no hay trabajo,
y la situación se complica cada día mucho más. Nosotros creemos de que la transportación urbana en Santo Domingo muchas veces viene señalando estas cosas, como por ejemplo, que en otras ciudades cobran mucho más y hacen relación con Quito. Pero nosotros decimos, si yo llego a Quito, cojo el vehículo y yo me puedo trasladar hasta el norte de Quito, hasta cerca de la otra ciudad que se conoce en Quito, San Antonio de Pichincha. Entonces, con 35 centavos yo llego allá. Y en cambio el recorrido de Santo Domingo es relativamente corto. Si yo vengo de La Quevedo, me quedo en el centro y tengo que asistir a otro lado y tengo que coger 2 buses. ¿Qué va a significar para la gente esta situación? Y tomando en cuenta que el mismo estudio establece que la familia es de 5 miembros, papá, mamá y 3 hijos. Supongamos que los 3 niños vayan al colegio o a cualquier unidad educativa, significa que eso es un golpe duro para esta región. Se habla de que no hay renta. Y aquí está el señor Pallaroso. ¿Cómo que no hay renta? Tienen algunos bienes. Transmetro, por ejemplo, tiene algunos bienes aquí en Santo Domingo. ¿Y cómo es que no hay recursos? Por lo tanto, creemos de que esta elevación, y de acuerdo a la información que tenemos, es que algunos dirigentes de algunas operadoras no están de acuerdo con la elevación. Lo que muchos transportistas nos señalan, vea dirigente, por favor queremos las líneas de buses que estén expeditas para que nuestra unidad no se dañe. Y no únicamente la unidad, sino también el que usa la transportación. Porque van niños, van mujeres en estado, van mayores, necesitamos, eso sí estamos plenamente de acuerdo. Eso es lo que piden muchos transportistas. Y digo esto porque no es que nos cuentan, así que alguien nos contó, sino que nos dicen en realidad que esto es lo que están planteando. Por ejemplo, podemos decir que en este caso de la Transmetro, ¿cómo no va a estar interesado don Iván, por ejemplo, que se sube el pasaje? Si el consorcio mío, que maneja Transmetro, y tienen 26 unidades que son los que manejan económicamente esta situación aquí. Entonces, y hablando de la caja común, no se distribuye luego de que esa caja común llega, no se distribuye equitativamente como debe entregarse a las operadoras o a los dueños de los buses, por ejemplo. Entonces esto en realidad no está bien. Eso lo conocemos nosotros, por eso es que vemos que la elevación de los pasajes no es adecuada en este momento actual de la situación. Y otro hecho, que solamente Transmetro tiene la caja común, otras operadoras no lo tienen. Y a mí sí me gustaría, como organización barrial, y vamos a hacer el planteamiento en el municipio para tener una reunión con los choferes de las operadoras, así como también con las entidades de aquí y los señores concejales, para ver la posibilidad de descubrir o llegar a un acuerdo. Aquí se trata de una lucha de las ideas, pero de las ideas que tienen que ver con defender el derecho de la gente, de los miles de gente que nosotros representamos en esta situación barrial. Perfecto. Ya la cosa se puso un poco turbia, ¿no? Porque, por un lado, Iván Pallaroso nos dijo que, en efecto, desde el año pasado se ha hablado sobre el estudio T. Lo que me parece entender, luego de haber escuchado a Julio César Calero, el concejal, es de que se hizo un estudio, pero no hubo tal aprobación. Un estudio técnico, ¿no?, de tarifa técnica, que establecía que el transporte urbano debería cobrar 39 centavos a las personas normales y a quienes tengan alguna discapacidad, personas de la tercera edad o estudiantes, 19 centavos. Pero también que hubo otro estudio de una tarifa socialmente justa, de lo que podría pagar la comunidad. Y se establece que hubo un experto que fue contratado para realizar un estudio sobre este tema, y este experto habría establecido, hablo en condicionante, quisiera que me lo aclaren aquí, si me permites, Jorgito. sí, 95% de la población no puede pagar.
Jorge, si me permites un minuto nomás. No. En el mismo estudio que los concejales tenemos como documento, como base para poder pronunciarnos a favor o en contra, tenemos algunos documentos que los tengo aquí, en los cuales hay 2 recomendaciones, estimado Jorge y ciudadanía, 2 recomendaciones. Una de 39 centavos, pero eso tiene condicionantes, ¿no? Podemos subirlo a 39, dice, pero tiene que hacerse algunas instalaciones en las unidades. Por ejemplo, un hardware que se denomina CIRSAE, que es una inversión. Luego tiene que ponerse el tema de las bicicletas al frente de los buses. Y también tiene que... ¿Cuál era la otra? El elevador. Un elevador es para las personas con discapacidad. Si usted cumple, le dicen más o menos, ¿no? Si la transportación urbana en los 386 buses cumple con aquello, no hay problema. Podemos subirle a 39. Pero también hay el otro escenario, ¿no? Dice, con la tarifa integral de 35 centavos, que es la tarifa socialmente justa. Es decir, a lo que se aprobó en la primera intervención fueron 2 escenarios. O 39 si hacen esas implementaciones, o 35 si no la hacen. Pero no una sola, 2 escenarios. ¿Qué escenario se eligió el 26 de julio del año 2022? Es la pregunta que se debe responder, que se debe hacer y que tiene que tener respuesta y que no la hay, Jorge. Perfecto. Iván, ¿cuál de esos 2 escenarios sería? Yo quiero que me permita brevemente señalar la ley de tránsito en artículos que dice lo siguiente. El 47 de la ley de tránsito dice: la Agencia Nacional de Regulación de Control de Tránsito, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los GAD, gobiernos autónomos descentralizados, dentro del ámbito de sus competencias, realizarán los estudios de costos reales de mercado que permitan establecer los ajustes tarifarios correspondientes cada 2 años. Obligatoriamente el municipio tiene que hacer, pero esto no implica que tiene que subir el pasaje. Puede bajar, dependerá de la economía del momento. Pero hay que hacer el estudio. ¿Sí? Artículo 86. Las cooperativas de transporte terrestre público y los gobiernos autónomos descentralizados cantonales con población mayor a 200,000 habitantes contarán adicionalmente con un sistema de cobro de pasajes con utilice medios de pago electrónicos. Obligadamente tenemos que en Santo Domingo poner el pasaje electrónico porque tiene más de 200,000 habitantes. Artículo 214, la parte pertinente, ¿qué dice? Incluidas las estructuras portabicicletas homologadas por la entidad competente, portabicicletas, CIRSAE y elevadores, obligación por la ley. En las disposiciones generales 13ª, que dice claramente: las cooperativas o compañías de transporte terrestre público que en la actualidad se manejen con caja simple tendrán un plazo máximo hasta el 2º semestre del año 2022 para que adapten su sistema de caja común. Al señor Mero, esto es ley, no es opcional. Metro está cumpliendo. Si las otras operadoras no cumplen, ya no es culpa. Tendrá sus razones. Luego tenemos la metodología aprobada por el Ministerio de Obras Públicas. El acuerdo ministerial 067 del 2021. ¿Qué dice en la parte pertinente? Artículo 5. El marco referencial contemplado en el anexo 1 del presente acuerdo ministerial será de aplicación obligatoria para los GAD autónomos descentralizados municipales, regionales y metropolitanos, sus empresas públicas, mancomunidades y consorcios. Es obligación de los GAD municipales aplicar. Luego tenemos en el tema de la metodología que tiene que ser necesariamente aplicado las reglas de la metodología, tomando en cuenta los costos fijos, costos variables. Y en la parte pertinente, ¿qué dice? Aquí es importante también que se vea que es norma, es ley, no es opcional. Dice: los GAD municipales metropolitanos y mancomunidades, consorcios, definan y justifiquen técnicamente a través de la correlación entre la valoración socioeconómica poblacional y el valor
resultante de la tarifa con la rentabilidad calculada en esta cápita. Y en ningún caso podrá ser menor del 14%. Nos está diciendo la ley que tiene que haber una rentabilidad, no puede haber pérdida, ¿no es cierto? Y luego tenemos en el tema de la tarifa socialmente justa. Aquí es importante que el señor concejal y los señores concejales que se den cuenta, de ser el caso que la tarifa socialmente justa sea menor que la tarifa técnica, los GAD municipales, metropolitanos, mancomunidades y consorcios, en función de sus competencias, determinarán los mecanismos y compensaciones que considere necesario para garantizar la accesibilidad a este servicio. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Consejo Municipal, que tiene la competencia, tiene que establecer la tarifa netamente técnica, pero esa netamente técnica está asociada con la tarifa socialmente justa. Y la socialmente justa es la que aquí resuelve la empresa pública municipal, a mi estimado Julio, para que, y al compañero Pedro Mero, que partamos desde el estudio de la empresa pública municipal. Este es un estudio que está cumpliendo todo el mandato de la ley de tránsito y la metodología emitida por el Ministerio de Obras Públicas. ¿Con qué fecha? Este estudio es del 8 de julio del 8 de junio de 2022. Y aquí se está recomendando, este es del estudio que habla, que aprueban. Mire lo que dice aquí. En un plazo de 6 meses los operadores de transporte urbano implementarán los sistemas de integrado de recaudo y apoyo a la explotación que incluya el hardware, software y el data center, centro de monitoreo, etcétera, etcétera. Luego dice, implementarán la portabicicletas en todas las unidades e implementarán elevadores en el 10% de la flota. Es mandante el estudio. Digamos, es del estudio, perdón, es del estudio que se pone en consideración de la empresa pública municipal. Es un estudio. Sí, es un estudio, o sea, y luego en base... No es ley ni nada. Por favor, sí, okay. Sí. Ahora viene y me están notificando a mí. Están notificando a todas las operadoras. ¿Quién está notificando? El señor rector Fiallos. ¿Qué notifica? ¿Qué nos está diciendo? Nos hace conocer el 26 de julio del 2022, resolvió a través de votación ordinaria por unanimidad de los presentes aprobar la actualización de los resultados y condiciones del estudio de factibilidad, tarifa técnica, Así es. Luego también nos dice la sesión del Consejo Municipal, la que usted acaba de manifestar. Perfecto. Pero no dice que sube. Dice que sube. Pero hágame un favor. Porque la ley es clara. Aquí tenemos que me están notificando, pues. ¿Quién? Nos están diciendo, pues, el municipio. ¿A través de quién? Mire, le está diciendo el secretario general del municipio, le está notificando. ¿Qué está diciendo aquí? Se cubra con una compensación tarifaria a los transportistas, en este caso sería de 9 centavos. Oiga, pero sí. Iván, pero el secretario no es del Consejo Municipal. Están notificando la resolución del Consejo. No, porque, pero yo ya le estoy diciendo aquí... Pero no es esa la que usted tiene. Pero mira, la que yo firma, la que se firma, no es la misma. Este es un oficio que envía el señor... La resolución. La resolución es que se aprueba el estudio. En ningún momento, y luego Iván, está determinando ¿pero en dónde? Compensación. Él puede poner ahí cosas por lo que se le ocurra. El Consejo Municipal en sesión dice, pues, el 26 de Pero yo ya le muestro aquí, pues, estoy mostrando aquí el acta. No. Pero mire usted, aquí está. Pero aquí está el acta. El secretario general del municipio. Él no es legislador. Está notificando la resolución. Él notifica, pero no es legislador, Iván. Sí, pero él podrá poner misa. Pero aquí en el acta no se la puso, Iván. Tenemos la ejecución de la tarifa. Ahora, mire usted. Yo no sé a qué se podría... Yo creo que ustedes deberían investigar
Si me permites, Jorge. Si es que hay, perdón un ratito, yo creo que deberían investigar si es que hay adulteración de documentos. Yo creo que sí. Deberían investigar. Pero es que aquí hay un tema clarísimo, mi estimado Julio. Ajá. ¿A qué jugamos, pues? Cuando egresa fondos públicos para pagar una compensación a los operadores del transporte, que no es beneficio a los operadores del transporte, es al usuario que dejó de pagar. ¿De dónde? ¿En qué se amparan? ¿En qué se amparan para egresar ese dinero? Sí, se ha dicho que a los operadores de transporte se ha pagado $4 millones en lo que va del tiempo, desde agosto a la presente fecha. Pero ahí también tenemos que resaltar, importante que determinemos, claro, el señor alcalde, el Consejo Municipal, hábilmente, sí, basados en un estudio, no confundamos que hay dos estudios, hay el estudio tarifario y el estudio de encuestas sobre la economía de la ciudad, de los ciudadanos. Claro. Y en esta encuesta socioeconómica de los ciudadanos es que determina que no está en condiciones de pagar la tarifa. El 95% de la población. Para no desviarnos un poquito, ¿quién es el que puede autorizar la elevación del pasaje? En palabras Morris, el Consejo Municipal, y eso no lo digo yo, lo dice la Ley Orgánica de Tránsito, artículo 30, numeral 5, ¿qué dice? Regular la fijación de tarifa de los servicios de transporte público. Solo el Consejo Municipal, no el secretario general del municipio. Entonces yo aquí estoy hablando con documentos en el cual yo traigo la sesión ordinaria del Consejo Municipal de fecha 26 de julio, Jorge, donde está traducido todo lo que se habló, tipiado todo lo que se... hasta que el alcalde cierra por no tratarse. ¿En qué momento el Consejo Municipal ha aprobado el alza del pasaje? Ahora, que una notificación de un funcionario público que no es legislador, que no es concejal, que no es alcalde, los notifique a los señores de transporte urbano, eso realmente no está dentro del marco legal y deberíamos de actuar urgente, porque ¿con qué autorización pagó la empresa pública de transporte? Si no existe una resolución del Consejo Municipal del 26 de julio del año 2022. Y es por eso es que yo me he venido prestando en contra. Porque si no hay base legal para aquello, si no hay una resolución del Consejo Municipal, Jorge Iván, ¿con qué se está pagando? Y ahí sí es un problema grave, porque no podemos tocar un centavo de los fondos públicos de los santodomingueños si no está en ley. Entonces, hace semanas atrás nos llama el compañero alcalde para una sesión extraordinaria de consejo para preguntar si es que el nuevo consejo municipal puede seguir compensando. ¿Y qué es lo que he dicho yo? Si la partida de nacimiento de la compensación no existe, ¿cómo yo voy a formalizar algo que para mí no están en legal y debida forma? ¿Sí? Eso es un componente, estimado Iván. Y el otro componente, que aparte de aquello me preocupa, ¿cuándo se hace el estudio? El estudio justamente de recoger las muestras de cuánta pasajeros ocupa un bus, es en el 2021, aproximadamente en julio del 2021. Y dice que se cogen que se coge cerca de 800 pasajeros al día. 800 pasajeros al día. En julio del 2021. Y yo les digo a los ciudadanos, me hubiese gustado también que me ayuden con esto. COE Nacional, estimados amigos, una resolución del COE Nacional del 12 de agosto del 2021, donde aprueban que los transportes urbanos únicamente tengan el aforo del 50%, Iván. Entonces, ¿cómo se puede hacer, Jorge y ciudadanía, un estudio para ver cuánto es el aforo de los pasajeros cuando solamente el COE cantonal y nacional aprobaban el 50% de ocupación del bus? Ahí sí resulta que ocupaban 800. Y por eso yo lo he dicho en el Consejo Municipal, hagamos un nuevo estudio que nos dé lo real, el escenario actual, porque el escenario del 2001, ciudadanos, no es el mismo escenario del año 2023 en estos tiempos. Con 800 pasajeros, de repente el transporte urbano estaba en contra, pero hoy por hoy, con un escenario normal, no es la normal que teníamos en julio del año 2021, puede ser que el estudio nos arroje otras cifras. Y por eso es que yo me he opuesto, porque este es uno, y este es otra nota de prensa del diario La Hora, del 24 de enero del año 2022,
donde dice que pueden recién, igual se mantiene en la parte pertinente. Los buses urbanos podrán trasladar pasajeros hasta con 50% de aforo. E incluso está un bus para que vean que es de aquí, de Santo Domingo. Entonces me preocupa que esos estudios, los cuales nos incrementan 9 centavos a 39 y a 20 centavos para el medio pasaje, si los estudios se hacen en un escenario anormal. Entonces ahí vamos a tener que sí, realmente están operando a pérdida. Entonces, desde ahí yo creo que también nace que no están las cosas claras, Iván. Y cuando no están las cosas claras, hay que transparamentarla. Iván, para ustedes las cosas, ¿cómo están? Sí, perfecto. Mire, yo quiero ya aclararle a Julio. Ajá. El estudio técnico de la empresa pública municipal culmina y entregan el 8 de junio del 2022. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay el estudio? ¿Por qué hay esta compensación tarifaria que se está dilatando en este momento? Mire, después de la pandemia, de la crisis que arroja, pues obviamente a todo mundo lesiona la pandemia, pero adicional donde nos golpea más, pues el gobierno del señor Lazo sube los combustibles, pues, así es, sube la canasta de repuestos, sube los salarios, sube los sueldos, sube absolutamente todo. ¿Y cómo podemos nosotros sostenernos con una tarifa que viene desde hace 6, 7 años atrás, con estos nuevos escenarios? Entonces, por eso es que la ley está obligando, es mandante para que el gas municipal, la empresa pública municipal, opte por hacer el estudio, y dentro del estudio está tomándose muy en cuenta, y usted lo ha dicho, 35 centavos es por los costos operacionales, y luego se nos manda y se nos obliga a poner la portabicicletas, obliga a poner los elevadores. En estos dos equipos, los operadores de transporte estamos invirtiendo más de $700,000. ¿Y con qué plata vamos a invertir? Y para que usted se dé cuenta, los plazos de estos terminaron. Y la empresa pública municipal nos prorroga para que podamos poner los portabicicletas y los elevadores. ¿Por qué? Porque no encontramos en el país estos dos productos. Los elevadores tuvimos que conseguir en Brasil, las portabicicletas importamos de China, y todos estos procesos de tiempo prolongaron y no pudimos cumplir con la fecha, y nos dan un plazo que estamos ya por cumplir, y nosotros estamos invirtiendo y ya estamos instalando en todo sus buses. Esperamos que en el transcurso de estos días esté completamente. Hemos notificado a la empresa pública municipal para que haga la fiscalización necesaria. Entonces son recursos que están comprometidos, que se nos obligó a invertir. Y luego viene el CIR y el SAE, el recaudo electrónico es mandante, es ley, usted lo ve. Y ese es un proyecto que tiene de mucho tiempo, digamos de mucho dinero. Y aquí sí quisiera también contestarle a mi estimado amigo Pedro. Mire, se habla de que el negocio es tan bueno. Bueno, yo tengo en el transporte más de 40 años trabajando de sol a sol, pues. Malo no debe ser, y ¿no? de tal manera he estado entre altos y bajos, pero yo no creo que tengamos que ser mendigos, totalmente pedir caridad para decir que no vale el transporte. Pero obviamente, pues, si hay un esfuerzo, hay una inversión, hay inversiones. Nosotros como Transmetro, mire, no vivimos solo del transporte urbano. La empresa, gracias a sus accionistas, han incursionado en otros negocios que tienen que ver obviamente con la misma actividad de transporte, como gasolinera, almacén de repuestos, tecnicentro, etcétera, etcétera. Sí, y la ley manda, la ley es obligatoria también, pues dice que los buses serán de propiedad de las operadoras. La ley es clarita. Entonces Transmetro viene cumpliendo la ley. Nosotros venimos, sí, haciendo caja común de acuerdo a la ley. Y nosotros estamos abiertos a revisión, a auditorías, a fiscalizaciones de la autoridad, de las personas, de quien quiera que sea, porque nosotros manejamos las cosas con transparencia. Y no lo digo yo, estamos ahorita terminando una intervención por la Superintendencia de Compañías, en la que nos ha determinado que no hay absolutamente nada, se ha manejado con absoluto apego a la norma. Consecuentemente, mis estimados amigos, nosotros no podríamos decir que por qué no nos vamos del negocio si es bueno por estamos acá. ¿Quién me compra en este momento un bus con un endeudamiento
a 7 años renegociado, porque no teníamos capacidad de pago. Renegociábamos nosotros donde nos endeudábamos para 3 años. Luego de la pandemia, luego de esta crisis que estamos viviendo, la banca ya no nos da crédito. Para salvar, nos han renegociado a 7 y a 10 años las deudas. En ese escenario está viviendo la transportación urbana. Amigos, estamos escuchando las posiciones obviamente encontradas tanto de la autoridad municipal, concejal Julio César Calero, de Iván Pallaroso, quien es representante del consorcio mío, pero yo quisiera preguntarle a Pedro Mero, ¿no? ¿Cómo se siente la población? Como el hot dog dentro de un pan o la carne de la hamburguesa en el medio, sin poder decidir, sin poder hacer nada, porque ¿hay alguna posibilidad de que la ciudadanía vele en este entierro? ¿O simplemente son mirones de palo? Mire, por ejemplo, en el tema de la socialización que debe existir cuando se dan estos casos. Porque ¿quién paga? ¿Quiénes son los que pagan? Inclusive un estudio anterior decía que en Santo Domingo se movilizaban 250,000 personas. Últimamente se señala que son 207,000 personas que se movilizan todos los días. Y de estos que se movilizan todos los días, hay un 30% que se moviliza a partir de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. Y también hay un incumplimiento de los operadores de transportación que existen en Santo Domingo. Y nosotros venimos reclamando esto. Si bien es cierto, hay problemas en algunos sectores con este tema de la inseguridad que vivimos, pero en otros sectores, por ejemplo, don Iván, Transmetro a las 6:30 ya todo el mundo está en su casita guardado, pero las otras operadoras sí están trabajando. Entonces eso hay me digo esto porque se habla de transparencia y yo creo que en ese tema no hay transparencia. Entonces no existe la socialización de parte de la municipalidad, que debe ser la obligación de los que pagamos. No ha habido una consulta dirigente ni socio de un barrio, una cooperativa, absolutamente nada. Entonces nosotros sí creemos de que esto sí debe dar. Ahora, hablamos aquí del tema de la municipalización. Quito, Guayaquil, Cuenca, los municipios tienen la posibilidad. Y en el caso de Santo Domingo, si es que no es rentable esto, nosotros sí creemos, pues, como ciudadanos común y corriente, necesitamos que el municipio tome cartas en el asunto, porque tenemos una ciudad que se ha extendido de más de 500,000 de habitantes, Santo Domingo. Por lo tanto, sí creemos eso. Ya estuvieron pagando, ya han pagado 4 millones, no lo hicimos nosotros, lo dicen los datos, 4 millones de dólares a la transportación. Y es más, de acuerdo a la información que tenemos, por ejemplo, no todos los choferes han recibido los $1,000. Uno han recibido menos, 800, 850. Digo esto porque esa es la realidad que se vive. Bueno, ¿y cómo es eso, pues? ¿Y cómo es eso? Entonces, ya concluyo con la situación. Por lo tanto, nosotros necesitamos sincerarnos en este asunto. Nosotros vivimos en los territorios y en realidad nos preocupa este tema. Por muchos 5 centavos, 9 centavos, que ya el redondeo, creemos que no debe elevarte los pasajes, porque las condiciones que vive nuestro pueblo, nuestra gente, así lo demanda, e inclusive el estudio. En el estudio establece, y el artículo 55 del CONTAD establece que si hay un aumento tiene que hacerse ¿qué? A través de una ordenanza. Entonces esa ordenanza no ha habido, lo que decía el doctor Calero. Entonces no ha habido, no ha existido, entonces no hay el tipo de aumentos. Por lo tanto, necesitamos que esto lo vayamos... Las fiestas de Santo Domingo. Jorgito. Bueno, a ver, esto pareciera que son cosas tan encontradas que no es fácil de asimilar, ¿no? Por un lado, un estudio dice que la población, el 95%, no puede pagar un aumento. Por otro, está usted, concejal, que nos dice que no se aprobó ningún aumento, claro, que se hizo un estudio. E Iván nos muestra también documentos donde dice que inclusive un funcionario de alcaldía que sí, y han recibido un pago de 4 millones en cierto lapso. Yo no entiendo. Créame, la verdad. Oiga, que no entiendo. Y otra cosa más, adicional a eso, Jorge. Le preguntaría a Iván, esos 4 millones de dólares que 3 días se han pagado,
¿Han solucionado en algo el tema de poder apaliar los costos operativos de ustedes? Y yo creo que la respuesta es decir, no han servido de mucho. Sin embargo, al presupuesto del municipio de este año ya son 4 millones menos. Y para el año 2023 serán 4 millones más. Es decir, miren, si con 8 millones de dólares, estimado Jorge y ciudadanía, con 8 millones de dólares, ¿cuánto se pudo haber trabajado en seguridad? ¿Cuánto significa nomás 1 millón de dólares? ¿Cuántas camionetas no se hubieran comprado? Con 4 millones de dólares se hubieran comprado más de 50 camionetas. Más de 50. No sé, ponle el costo de 40,000, yo soy abogado, no soy matemático, en 1 millón de dólares. Y hubiésemos respondido hasta para que puedan trabajar más en horas de la noche. Pero eso no ha pasado, Jorge. ¿Sí? Entonces, de ahí sí llama la atención. 4 millones de dólares que se destinan a salvar un servicio que está en manos de terceros, de privados, que no se puede reactivar todavía. ¿Por qué el municipio tiene que hacerse cargo de un negocio que está en manos de terceros para poder el municipio aprobarlo? ¿Y con qué base legal se lo ha hecho? ¿Y quién autorizó para haberlo hecho, Jorge? Entonces hay muchas dudas más que certezas. Por eso yo he dicho, no tengo nada en contra de la transportación. Algunos socios fueron profesores míos del colegio. O sea, no va por ahí el tema. El tema es que todas las cosas tienen que hacerse de acuerdo a la ley. Y un último elemento, por ejemplo, estimado Iván, en la estructura del estado de pérdida y ganancias del mismo estudio, ustedes señalan un tema ahí, que ustedes gastan en conductor al año 15,916 dólares. En un simple ejercicio matemático, 15,000 dólares se supone que gana al año un conductor del transporte urbano. Eso quiere decir que aproximadamente al mes está ganando 1,136. Si divides 15,000 para 14 meses con el 13º y 14º. Pero en la realidad nos damos cuenta que los conductores y los controladores de buses no están ni afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tienen décimos, no hay afiliación. Entonces, ¿de dónde sacan esto, Iván? Tendríamos que también sincerar estas cifras porque no son reales. Y al momento de que no son reales, a mí me preocupa, porque para hacer el estudio del alza del pasaje, hay cifras que no corresponden a la realidad, porque no todos los conductores ni los que hacen el auxiliar de transporte o controladores están afiliados. Entonces aquí también hay muchas cifras que se están poniendo muy a la ligera, pero que no corresponden a la realidad de que vivimos en Santo Domingo, Iván. Bien, amigos, Iván va a tener la oportunidad de responder. Estamos ya al final del programa. Les voy a agradecer que dé respuesta y su mensaje final a cada uno de ustedes para que la población tenga algo por lo menos en claridad, porque si yo que estoy conduciendo el programa todavía estoy en duda, me imagino cómo estará usted en casa, ¿no? Por un lado, Iván, que dice que sí se aprobó el aumento, el concejal que dice que no, el dirigente barrial, don Pedro Mero, dice que como fuese nadie va a poder pagarlo porque hay un estudio que dice que no. Entonces, la verdad que estamos en una es un camino sin salida. Es una nebulosa. Iván, por favor, su respuesta y su mensaje final. Perfecto, yo considero que debe aplicarse la normativa, debe haber seguridad jurídica para no estar en este dilema, ¿no es cierto? Pero sí considero que esos 4 millones de dólares que se habla se ha beneficiado a la ciudadanía, a los que los políticos defienden a los pobres. Allá se ha beneficiado, no a los transportistas. Los transportistas más bien también nos han sacrificado. Hábilmente el señor alcalde consigue que los transportistas llevemos gratis a los estudiantes. Nosotros los transportistas hemos invertido en los estudiantes $1,5 millones de dólares. Si tenemos que restar de los 4 millones, no son los 4 millones que hemos beneficiado. ¿Pero no reciben $1,000 mensuales por los estudiantes? Es por pasajero alzado. Hay meses que se llega por bus a 1,000, hay meses que llega a $900. No es fijo, es por pasajero alzado. Todos los meses no son igual.
¿no es cierto? Pero es luego, justo, pues, aquí los pasajeros... Usted no va a cobrar a un pasajero que no existe, no tiene que cobrar por un No, es que pasajero tenemos está cansado. contador de pasajeros. De acuerdo al contador de pasajeros nos liquida la empresa pública municipal. De acuerdo a los contadores que nosotros tenemos. E incluso para establecer los estudiantes hay unas tablas que funcionan obviamente a medias, que tenemos un enorme perjuicio porque no podemos establecer definitivamente los estudiantes cuántos hay. El año pasado se graduaron muchos estudiantes que tenían el carnet y los estudiantes que ya salieron del colegio, ¿sí?, están utilizando el carnet en perjuicio de la transportación urbana. Todo esto es necesario que se establezca, obviamente, tecnología. Me dice que los jóvenes que están de pronto hasta yendo a la universidad se ponen el uniforme escolar para pagar con el carnet. No exigimos ni el uniforme, presentan el carnet y pasa. No queremos tener los conflictos. Y lo que es más, entonces, ¿hasta dónde nuestra seguridad jurídica? ¿Cómo es posible que no se avale un pago que está enmarcado en la ley, que se interprete las cosas de diferente manera? Nosotros sí, de mucho nos ha servido la compensación, si estábamos a pérdida. En este momento por lo menos podemos contar con los gastos operacionales, un poco podemos cubrir un poco el endeudamiento, pero claro, no es el mejor escenario. Por eso es que pedimos obviamente que se hable de la ley. Ahora, ¿cómo se dice que había más de 200,000 pasajeros? No, hoy en día alzamos 175,000 pasajeros. No se olvide que antes de pandemia nosotros trabajábamos hasta las 10 de la noche, hasta las 11 de la noche, mi estimado Pedro. El día de hoy que nos vemos limitados porque no hay usuarios, la inseguridad es fatal. En las calles 29 de mayo, anteriormente había, y la Quito, comercio vivo hasta las 10 de la noche. Hoy nosotros andamos por la calle Guayaquil y por la Galápagos, 6 de la tarde, no hay un usuario, no hay un pasajero. Los buses ya no tienen pasajeros. Consecuentemente, no es culpa nuestra que no se dé servicio hasta más altas de las horas de la noche. Nosotros estamos prestos y listos porque esa es nuestra misión. Ahora, en relación a los conductores, hay que entender, muchos compañeros manejan sus unidades. Alguien no asegurará a sus conductores. Pero si hablamos de Transmetro, tenemos asegurado. Y dentro del esquema de pasajes está contemplado un chofer y medio, es decir, un salario y medio, porque el bus trabaja más de 8 horas. Iván, lo hemos escuchado y entendemos de que inclusive merecería un otro programa más y con seguridad lo vamos a hacer porque las cosas necesitan aclararse. Entendemos su posición como la de el concejal y la del dirigente barrial. Le voy a agradecer a Julio César Calero de la manera más breve su mensaje final sobre el tema. Mira, gracias Jorge, gracias por la invitación. Mire, yo soy un concejal que no tengo conflicto de intereses con nadie. No tengo bus, no tengo taxi, no tengo ningún comercio que me pueda llevar a aquello, ¿no? Por lo tanto, mi compromiso es con la ciudadanía, con el 500,000 de habitantes, con todos aquellos que hacen de Santo Domingo un lugar mejor para vivir. Lo que tengo es un compromiso con ellos. Así que gracias por haberme invitado. Soy un concejal de todo Santo Domingo y siempre estaré vigilante de que se cumpla la normativa y que se fiscalice y legisle a favor de Santo Domingo. Y cuando encuentre todo el ordenamiento claro, estudios claros, la base legal clara, para poder alzar la tarifa, cuenten conmigo. Caso contrario, no me prestaré cuando no están las cosas claras. Eso le digo clarito a la ciudadanía, clarito a los empresarios del transporte. No es nada contra ellos, sino que hay que hacer las cosas enmarcados en derecho y legislando a favor de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César. Pedro Mero, dirigente barrial, su mensaje final, por favor. Bueno, comentamos que nosotros nos hemos declarado en sesión permanente, porque no únicamente tenemos problemas con la transportación, con la pretendida elevación, sino que también se nos amenaza con entregar EMAPA a la empresa privada, que eso significará otro golpe más a la economía de los sectores. Cerca de 80,000 abonados tiene el EMAPA y no es justo que se dé esta situación. Por lo tanto, necesitamos. Y es más, nosotros sí creemos que la municipalidad, los organismos de control, tienen que llamar a socializar con la población que vamos a pagar o que no pagamos. Pero por ahora, la elevación de los pasajes no tiene que ir, porque grava
la situación económica de los sectores públicos. Muchas gracias. Quisiera agradecerle por la oportunidad que nos presta a la Federación de Barrios de Santo Domingo y la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Gracias, Julio César Calero, Iván Pallaroso y Pedro Melo por habernos acompañado esta noche. Lo cierto es que, por lo menos hasta agosto, no van a pagar más de los 30 centavos. Muchos creen de que es una estrategia electoral del actual alcalde que apoya a la lista número 5 para evitar pues, que la población tenga algún disgusto. A partir de agosto veremos lo que sucede, aunque ya desde ya hay dos situaciones claramente establecidas. Una, la de los transportistas que argumentan con documentación de que sí se dio una elevación en el pasaje, y la otra, por parte, en este caso de Julio César Calero, un concejal que dice que no tiene conflicto de intereses y que no se casa con nadie, quien con documentación también señala que no se autorizó ningún aumento y que lo que hubo fueron unos estudios. Bueno, amanecerá y veremos. Con ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo en su programa En la Mira. Los dejamos con el bolígrafo rojo y esas entrevistas tan interesantes que Fabio Blastegui nos tiene acostumbrados. Hasta el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Chao.